Ana Falú, que nos va a hablar del tema de mujeres en la ciudad, de discriminaciones y derechos. La doctora Falú fue directora regional del programa Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, Brasil y países del Cono Sur de 2002 a 2007. Es arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Tucumán y tiene un posgrado con especialización en vivienda social que llevó a cabo en Holanda. Es profesor en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Como investigadora científica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, ha desarrollado importantes investigaciones en el campo del hábitat y el urbanismo, focalizando la mirada sobre las necesidades y demandas de las mujeres en esta área. Entre sus publicaciones recientes se cuentan Ciudades para convivir, sin violencias hacia las mujeres, que editó junto con Ana Falú, y es este. Y también está Mujeres en la Ciudad, de Violencias y Derechos, que fue publicado por la Red Mujer y Hábitat en 2009. El anterior fue publicado en 2007. Y bueno, le doy la bienvenida a la doctora Falú, le agradecemos por su visita a Tijuana y le cedo la palabra para que nos hable del tema de ciudades del siglo XXI, de violencias y derechos. Muchas gracias. Gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Esta es una tecnología suprema la que ustedes tienen. Bueno, yo quiero saludar a todos ustedes, los que están acá presentes, agradecer al doctor Tonayud Guillén López, que es presidente del COLEF, que me cursó esta invitación, y agradecer muy especialmente a la doctora Silvia López Estrada, investigadora y profesora del Departamento de Estudios de Población del COLEF. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Yo soy una norteña igual que ustedes, provengo del norte de Argentina, de la provincia de Tucumán, que a lo mejor ustedes reconocen mejor por Mercedes Sosa, nuestro ícono de la canción, nuestra voz femenina, transgresora, revolucionaria, comprometida. Y bueno, los años de la contienda de América Latina me llevaron fuera de mi tierra y cuando volví a Córdoba, en donde estoy viviendo, lo cual es un decir, porque uno va y viene hace unos cuantos años. Estoy en la Universidad Nacional de Córdoba y en este momento, le comentaba a Silvia, estoy dirigiendo el Instituto de Investigaciones del Hábitat en la universidad. Y claro, estoy acá maravillada, me dio pena que bajen esas cortinas, porque yo quiero pedir un permiso para quedarme acá 3 meses mirando el mar. Yo nací en una ciudad mediterránea y vivo ahora en Córdoba, que es una ciudad mediterránea, en donde no tenemos mar, tenemos buenas montañas y ríos y un pueblo rebelde, pero nos falta esa maravilla. Así que voy a pedirle a Silvia que haga gestiones para que yo pueda venir un tiempo acá y en todo caso nos llevamos a alguien para allá. Bueno, he venido a hablarles de un tema difícil. Tengo preparada una presentación que quizás es un poco larga, la voy a ir acortando en el transcurso, pero creo que es un tema de interés de todos y de todas. Es un tema que hace a la construcción democrática de territorios democráticos. Y debo decirles que cuando llegué a Tijuana me ofrecieron ir a San Diego y fui a San Diego en la primera tarde y después de hacer 2 horas de cola en ese tránsito de esta gran metrópolis que es San Diego y Tijuana, que son una sola, a mí no me engañan con que allá parezcan otros, ¿sí? Y nos miren desde la otredad acá. Bueno, me quedé muy impactada. Y ayer me decían de ir a San Diego y yo dije, no, quiero conocer Tijuana. Quiero ir a ver el muro, quiero ir a ver las cruces, quiero ir a ver las maquilas.
Y entonces pensé cuando recorría ayer Tijuana y miraba este fenómeno, que es muy parecido al que he visto en Ciudad Juárez, esto mucho mejor, mucho más tranquilo, mucho más desarrollado, hay que decirlo, porque con solo verlo, ¿no?, uno se da cuenta. Quizás es el mar, decía yo ayer, ¿no? Quizás por esta envidia que me da el mar. Entonces pensé que estos temas que quería conversar con ustedes son temas que pueden ser del interés de ustedes, ¿no? Que son temas que hacen a estas crecientes violencias urbanas, tanto estas que se experimentan como las que se temen y que vienen transformando la vida de las personas y que se han transformado además en problemas del conjunto de la ciudadanía. Son temas de la agenda de los gobiernos y son temas prioritarios en la agenda de la ciudadanía. Ya no podemos seguir tolerando las situaciones de violencia y creo que a ustedes aquí en México les está golpeando tan duro como nos ha golpeado en América Latina en otros momentos, en otros territorios, y yo insisto en decir que esta violencia que golpea a México es nuestra, es de América Latina y no es solo mexicana, porque tiene que ver con problemas muy profundos que hacen a los derechos y a cómo establecemos e instalamos los derechos. Le decía yo a Silvia que cuando vi ese muro ayer, porque una cosa es mirarlo en fotos, otra cosa es leerlo y otra cosa es verlo, casi tocarlo, pararse allí, no podía creer. Y lo primero que pensé es no podemos permitir los latinoamericanos esa muralla china, ¿no? Que es una muralla para un lado pero no para el otro, es asimétrica, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con estas violencias y por supuesto que este es un posicionamiento político y yo no creo en la investigación. A ver, hay una investigación teórica pura, válida, necesaria, pero yo creo que en nuestra América Latina la investigación debe ser una investigación que nos sirva para transformar los problemas de la sociedad, para avanzar en propuestas, en políticas que nos permitan mejores calidades de vida para todos y para todas. Entonces, yo quería decirles que este urbanismo y estas ciudades, tal como se conocen, y quienes son acá estudiantes de sociología o hacen sociología, ¿sí? Yo lo paso, no te preocupes, Silvia, yo creo que lo puedo manejar. Si no, te pido ayuda. Digamos que en estas ciudades nuestras y en este hacer la política, la acción política en los temas del territorio, en general se ha invisibilizado absolutamente a muchas identidades, pero particularmente a las mujeres. Las mujeres han sido, desde los tiempos, diría María Ángeles Durán, si Aristóteles levantara la cabeza, no podría creer que esta sociedad que se ha construido entre los paradigmas de la filosofía aristotélica, de la élite, que era una élite de la polis griega, que por supuesto excluía a los esclavos, excluía, que eran la mayoría, y excluía a las mujeres, ¿no? Entonces, desde esa concepción en la cual, que ha sido los pilares de la construcción del mundo occidental y cristiano, ¿no?, es algo que hoy ya no puede ser creíble ni asumible, ¿no? Entonces, en parte también, desde la modernidad en adelante, se construye todo lo que es la política del Estado, la política pública, a partir de neutros. ¿Cuáles son los neutros? Población, familia, ¿sí? Como si las mujeres pudieran diluirse dentro de los conceptos de familia o del concepto general de población. Entonces, de esta manera se han invisibilizado a las mujeres, al decir de Virginia Guzmán, todas merecedoras de la política pública y además atravesadas por innúmeras diferencias, ¿no?, sociales, económicas, de clase, podríamos decir, de raza, de etnias, de territorios. Estas ciudades
estas ciudades que nos confrontan son ciudades que no son iguales para los hombres y las mujeres. Más allá, que como dice esta diapositiva, venimos de recorrer el siglo XX, que ha sido el siglo de los derechos. El siglo de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos económicos, ¿sí? De los derechos de las mujeres. Convenciones, conferencias han generado acuerdos entre los gobiernos, algunos de carácter vinculante, como la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia las mujeres y su protocolo facultativo, otras no de carácter vinculante, pero sí consensos importantes con plataformas de acción que comprometen a los gobiernos. Pero sin embargo, si bien hay una aceptación de estos derechos, y lo que es muy importante, sobre todo una aceptación decisiva por parte de los gobiernos, el bajar estos compromisos a las prácticas de la ciudadanía, a la práctica de los gobiernos, a la asignación de recursos, a políticas concretas, a pesar de los instrumentos que hemos desarrollado, muchísimos, que son instrumentos como los planes de igualdad de oportunidades, como las acciones positivas, etcétera, etcétera, está costando muchísimo. Un buen ejemplo de ello y resultado de este reconocimiento de los derechos humanos y del reconocimiento de los derechos de las mujeres son, por ejemplo, las leyes contra la violencia hacia las mujeres. Estas legislaciones que surgieron de la mano de la Convención de Belém do Pará, que toma el nombre de Belém do Pará, la ciudad del norte de Brasil, en donde la OEA convocó a los gobiernos de toda América, es la convención más avanzada, aún es la más avanzada en cuanto a colocar los temas de la no violencia y de los derechos de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Esas legislaciones surgen a partir de la Convención de Belém do Pará, que realmente impacta y modifica conductas de la sociedad, pero como les decía recién, de los gobiernos que los compromete. Esas legislaciones ya están sufriendo sus modificaciones, como ustedes bien saben. Yo sé que han tenido aquí a Marcela Lagarde, un lujo de mexicana. Los felicito y la felicito por ella, como por tantas otras, que han sido protagonistas centrales de las nuevas legislaciones, de legislaciones que toman el problema de la violencia desde una complejidad mucho mayor y que además incluyen las nuevas complejidades que se evidencian de las violencias hacia las mujeres y hacia la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, este es un tema central, ¿no es cierto? El tema de los derechos, de las convenciones, de los compromisos y el de la violencia. Sin embargo, yo quiero hablar con ustedes de estos temas de las violencias urbanas desde tres cuestiones. La transformación de la forma de vivir en las ciudades y el impacto de los nuevos fenómenos, cómo impacta la globalización a estos nuevos territorios urbanos, particularmente de América Latina, sobre las violencias como un tema emergente urbano, ¿sí? Que va más allá de las violencias que sufren las mujeres, pero que sin embargo no la incorpora y no la incluye. Y sobre los nudos críticos y los temas críticos que están vinculados a esas violencias y a estos estereotipos construidos en la sociedad. A ver, ahí va, ¿sí? Del primer fenómeno que tenemos que hablar para poder abordar esto, y que va a ser un punto bisagra de la humanidad, va a ser recordado como un tema bisagra de la humanidad, es que a partir del año 2007, y lo dice Naciones Unidas Hábitat, los dice el Fondo de Población de Naciones Unidas, en todos los estudios basados en las estadísticas nacionales de cada país en el mundo, por primera vez en la humanidad, la población del mundo es urbana. Hay una tendencia irreversible de un proceso urbano en donde la población del mundo cada vez más vive en aglomerados. Fíjense, y este es un esquema, ¿no es cierto?, que marca, a ver si puedo, ¿será este botoncito para marcar? ¿Probamos? Probamos porque No, parece que no es. Ah, debe ser este. Tuk, tuk, tuk.
¿Tiene que ser acá? Bueno. ¿El rojo? El rojo, a ver. Ah, pero fantástico. ¿Y si lo apunto allá, no se ve allá? No. Bueno, entonces fíjense que América Latina, acá dice el 78% de población urbana, en realidad ya está, según datos de la CEPAL, en más del 80%, y las Américas es un conjunto, ¿sí?, de población que es mayoritariamente urbana. Los territorios más rezagados del mundo, como África, que era esencialmente rural, ya está por encima del 40%, o de Asia, que esto ha subido exponencialmente con los aglomerados urbanos de la China, que todos conocemos por la prensa, por los medios. Shanghái, Beijing, han crecido de una manera exponencial, y este dato de hace unos años, que daba el 41%, ya es un dato antiguo, porque el fenómeno es de una vorágine impresionante. Fíjense que en 200 años la población del mundo ha ido del 3% de población urbana, o sea, de aglomerados, las ciudades, ¿no?, las ciudades medievales o las ciudades renacentistas o las ciudades que empezaron en la Revolución Industrial, de un 3% ha pasado más del 50%. Es una curva impresionante de crecimiento. Y yo creo que tendríamos que pensar que todo este crecimiento de las ciudades y esta voluntad de la gente de vivir en ciudades tiene que ver con que las ciudades del mundo son realmente protagonistas, ¿no? Las ciudades del mundo son las grandes protagonistas. Actualmente tenemos más de 3.200 millones de personas viviendo en ciudades, y siempre me gusta mostrar este cuadrito, ¿no? Miren este cuadrito, que es muy chiquito, que ustedes no lo van a poder ver, pero no importa, yo se los cuento, que el gris dice países desarrollados y el negro dice países en desarrollo. Lo importante es ver las barras, ¿sí? Y ustedes que están acostumbrados a trabajar con estos gráficos van a entenderlo rápidamente. En el 1900, las ciudades de más de 1 millón de habitantes estaban concentradas en los países desarrollados, y eran este porcentaje. No llegaban ni al 2,5%. ¿Sí? Fíjense lo que pasa en los 50. En los 50, 1950, los países desarrollados crecen sus ciudades de la mano de la producción industrial. Y en los países en vía de desarrollo, o sea, nosotros, América Latina, empiezan a crecer. Acá sin duda está Buenos Aires, está el DF, está San Pablo, ¿sí?, como grandes aglomerados que crecen de una manera también, dan saltos cuantitativos impresionantes, y esos saltos cuantitativos impresionantes se dan de la mano de un proceso que es el proceso de sustitución de importaciones. ¿Sí? Y es el proceso que marca la gran migración poblacional del interior de nuestros países a las ciudades capitales o a las segundas ciudades, ¿sí?, aquellas ciudades en donde se instala la industria que va a buscar el desarrollo nacional, el sueño del desarrollo nacional, el sueño del estado de bienestar, el sueño de el crecimiento. México, Brasil, Argentina, Colombia, crecen de la mano de la industria que sustituye todas las importaciones. Y ahí a la vez crecen estos grandes aglomerados urbanos, ¿sí?, que es este momento en que empiezan a crecer. Y miren el crecimiento. Observen lo que pasa en el 2000. ¿Sí? En el 2000, el mundo desarrollado deja de crecer sus aglomerados, ¿sí? Hay muy pocas ciudades de más de 5 millones de habitantes en el mundo desarrollado, y la mayoría va a ubicarse en los países subdesarrollados. México es un excelente ejemplo de esto, ¿no es cierto? México DF. El México DF, con 20 millones de habitantes, está ubicado en esta mancha impresionante, como lo está San Pablo. Grandes ciudades, ¿no es cierto? Pero fíjense que la mayoría está en el sur del mundo. Y acá están los puntos, los otros puntos que no se ven tanto, pero que son también grandes aglomerados. Y acá hay una serie de ciudades
secundarias como las tiene México, como las tiene Brasil. Las ciudades crecen de esta manera y Sassen nos dice que 17 de las 20 ciudades mayores del mundo se encuentran en nuestra región. ¿Sí? Crecimiento al cual no lo acompaña una intensificación de los servicios, de las infraestructuras. Todo lo contrario. Va en paralelo a este crecimiento un deterioro físico. ¿Sí? Estas ciudades no logran desarrollar un soporte técnico que se corresponda con ese crecimiento. Y nosotros podemos verlo en Tijuana mismo. Cuando recorremos Tijuana, esta área metropolitana, ¿no es cierto?, de Tijuana a San Diego, podemos ver estas grandes diferencias en lo que hace al territorio. Sin duda, estas ciudades ofrecen, concentran oportunidades. Ya lo decía mi profesor Nigel Harris hace como no sé cuántos años, como 30 años o 20 y tantos años, cuando yo estaba estudiando en Holanda. Nigel Harris decía ya en aquel momento que esto era irreversible, que la gente quería ir a vivir a la ciudad, porque la ciudad le ofrecía el sueño de cortar el círculo de la pobreza. La ciudad le ofrecía el sueño de educarse, de trabajar, de enriquecerse, de usar los servicios, de recrearse, de ir a bailar, de tener la televisión. Hoy en día la revolución de las comunicaciones ha transformado eso, pero aún así hay también una fragmentación que se da en todo lo que la ciudad ofrece que no está en todo el territorio, ¿no? Y ustedes como buenos mexicanos y mexicanas lo conocerán tan bien como yo. Entonces, estas metrópolis, como México, como el DF, son las urbes gigantescas y son las que generan estas promesas, ¿no? Pero son ciudades que con una mano ofrecen todo esto y con la otra mano quitan, digo yo, ¿no? Porque son en esas ciudades donde está la mayor violencia, son en esas ciudades en donde se generan las fragmentaciones territoriales más grandes, esas avenidas o esas vías de ferrocarril que son casi como tajos que cortan al territorio y que parecen heridas difíciles de ser suturadas, heridas sociales, ¿no? Heridas en la población que marcan y van a marcar comportamientos distintos, riquezas obscenas al lado de pobrezas y de extensiones de pobreza. Entonces estamos frente a un fenómeno que presenta cada vez mayores desigualdades y mayores flagelos sociales. El HIV-Sida se da en esos territorios, mucho más que en las pequeñas ciudades, ¿no? Entonces, todo esto se va. Y estamos acá en Tijuana, ¿no? Eso que sale ahí que me tapa. Estamos acá en Tijuana y ustedes cuando ven, esta es una foto de Tijuana, de vuestra ciudad, con su centro, con sus grandes extensiones. Y esta es el área para mí metropolitana transnacional más grande, porque acá está la otra cara de esta ciudad, que es una sola y que está unida por esta vía. Es el área internacional o transnacional metropolitana más grande que congrega 5 millones de habitantes. Y ayer me metí a la web y vi cómo ha crecido esa curva poblacional. Y por supuesto que esa curva poblacional de Tijuana ha crecido como crecen la de las otras ciudades del mundo en base a una gran contradicción. Desarrollos urbanos de sofisticación y de riqueza, con espacios públicos de calidad, espacios públicos privatizados, ¿sí? En donde son los espacios públicos más protegidos y que contrastan con estos territorios de pobrezas económicas, sociales, de servicios, de infraestructura, esto que nos dice Saskia Sassen, ¿no? Y que son espacios públicos degradados, espacios públicos inseguros. Esto que yo les muestro acá es mi ciudad, es mi país. Esto es Buenos Aires. Esta es la Villa 31, famosa en todos los estudios urbanos y en todos los estudios de población. La Villa 31 se ha densificado. Esto que ven ustedes acá ya es antiguo. Yo acabo de pasar por la Villa 31
hace 15 días porque estaba en un seminario en Buenos Aires, y esta villa tiene ahora edificaciones de hasta 5 pisos. Se ha densificado de una manera extraordinaria, ya es una ciudad dentro de la ciudad, ¿sí? Y no han podido erradicarla, a pesar de distintas alternativas de este mercado inmobiliario, de este mercado financiero, que es el que parece tener hoy el impacto sobre el territorio, y lo estamos viendo en las grandes crisis de Estados Unidos, lo estamos viendo en las grandes crisis de Europa, del mercado inmobiliario. Porque hoy ya no es la producción lo que mueve la economía, sino, como también lo dice muy bien Sassen, Castel, Borja y tantos otros, pareciera que es el mercado financiero, el mercado del real estate, el que está moviendo la economía a través de los bancos. Y son los bancos los que están rifando las viviendas de los trabajadores, tanto en España como en Estados Unidos, ¿sí? Y ustedes sabrán, porque habrá muchos mexicanos como hay argentinos que ahora compran viviendas en Miami, porque están regaladas, están más baratas que las nuestras en el propio país. Parece un chiste, ¿no? Pero es esto, es este gran fenómeno, y estos son los territorios de avidez de ese mercado financiero, de ese mercado real estate. Y esto es Bombay. Y es lo mismo en México, es lo mismo en la China, es lo mismo en Bombay, es lo mismo en Buenos Aires, ¿sí? Estamos frente a un fenómeno que es un fenómeno globalizado. Y yo tomo 2 indicadores, solo 2 indicadores para evidenciar esto. Y tomo el indicador vuelvo acá, y se los digo muy rápidamente, este es el indicador de abastecimiento de agua, y fíjense lo que pasa con el abastecimiento del agua. No hablemos de la calidad del agua, hablemos simplemente de tener agua potable. No midamos los indicadores de la calidad, ¿no? Miremos, y fíjense lo que pasa en América Latina. Solo el 77%, es muy bajo eso, de nuestra población tiene agua potable. Hay gente que no tiene agua potable en nuestra región, que es una región riquísima. No hablemos del caso de Asia o de África, porque esto es impresionante. Y fíjense cómo coincide el 43% con el 40 y tanto por ciento de la población urbana. Mientras que en Europa y en América del Norte tenemos el 100% de la población con agua. Esos mismos que tienen el 100% de la población con agua, que tienen a los latinoamericanos de trabajadores haciendo los trabajos que ellos no quieren hacer y que nos hacen un muro, son los que tienen el derecho al agua potable. Y cuando miramos la calidad, esto va a ser aún mucho más impresionante. Y esto es el saneamiento, en este caso aún peor. El 35% de la población tiene aguas negras tratadas, ¿sí? Mientras que si vamos a América del Norte o a Europa, tenemos el 92 y el 96%. Entonces estamos hablando de una situación, y esto es Tijuana. Estas son fotos que saqué ayer de Tijuana, ¿sí? Y vamos a ver que en esta sociedad de ustedes se dan exactamente las mismas cuestiones que se dan en cualquiera de los territorios urbanos del mundo. Hay un fenómeno que se está dando similar y que tiene características muy parecidas y que tiene que ver con esta suburbanización, esta metropolización cada vez mayor, esta concentración cada vez mayor de pobrezas, desempleados, hogares en situaciones de vulnerabilidad, segregaciones urbanas que, como bien lo dicen Harvey, Burgess, Borja, Castel, si se los recomiendo a quienes les interese el tema, segregan cada vez más distintas homogeneidades. O sea, las homogeneidades de la pobreza, ¿sí?, segregada de las homogeneidades de las riquezas, que además tienen control, tienen seguridad. Son territorios. La calle es pública. Les voy a contar algo interesantísimo. En Rosario, Argentina, hemos logrado que el municipio saque una resolución que prohíbe los fraccionamientos. La calle es pública. No puede ser que tengamos murallas. Que a la muralla que nos divide con Estados Unidos la reproduzcamos dentro de nuestras ciudades. Esto estamos reproduciendo, ¿sí? Y entonces estos son territorios de homogeneidades, cada una muy homogéneas dentro de sí misma,
pero absolutamente heterogéneas y contrastantes entre las unas y las otras, ¿no? Y entonces, estos son extensiones de pobrezas, pero no son pobrezas solo económicas, no son solo pobrezas de infraestructuras, son pobrezas de derechos. Estamos hablando de construcción de ciudadanía, de construcción de derechos, y el desafío va a ser aproximar estos colectivos homogéneos entre sí y tan heterogéneos entre los mismos, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes desafíos que estamos confrontando en nuestra región. Y entonces, ¿a qué refiere la fragmentación urbana? Porque de esto estamos hablando, ¿no es cierto? Y la fragmentación urbana es un fenómeno que resulta de esta ruptura, de esta separación. Es casi como si fuera un cáncer, ¿sí? Un elemento que hay que aislar, que hay que cerrar muros, subir ventanillas, poner vidrios opacados. Parece que cuanto más nos encerremos, más vamos a poder protegernos, y lo que estamos haciendo es generando esta fragmentación, esta ruptura social, ¿sí? Entonces hay una desconexión de la forma y de la estructura preexistentes de la ciudad. Y tienen que ver con la producción, tienen que ver con el trabajo. Los migrantes para los cuales ponen muro solo migran cuando hay problemas masivamente, me refiero, cuando hay guerra, cuando hay problemas políticos o cuando hay hambre, falta de trabajo. Todos y todas estamos buscando la seguridad de la producción. Y esto es lo que está pasando acá, de este lado de esta gran metrópolis transnacional. De este lado están las maquiladoras y todas son norteamericanas. Ayer me decía alguien muy sensato, deberían pagar el doble de impuestos. Sí, de alguna manera, porque está bueno que estén las maquiladoras para la producción, para el trabajo, pero controlemos en qué condiciones se da ese trabajo, que este es de mujeres. La mayoría son mujeres en esa maquila. Ya lo sabemos, esto es obvio, es conocido. Hace falta estudio nada más que para refrendar y constatar y tener argumentos ciertos. Pero casi que ni harían falta, ¿sí? Entonces, estamos hablando de este tipo de situaciones. Pero esta fragmentación no es solo una fragmentación que se da en cada territorio, es una fragmentación que se da en todas las escalas. Y esta foto aérea nocturna del Google Earth es maravillosa. ¿Saben por qué es maravillosa? Porque nos muestra quiénes consumen en el mundo, con una absoluta claridad. Y hay fotos más recientes, aún mejores, más nítidas. Fíjense, miren dónde está la riqueza. Observen dónde está concentrada. Observen bien dónde está concentrada la riqueza. África es tan negra como su población. ¿Sí? Miren lo que es esto. Miren dónde está concentrada la riqueza. Este es el mundo iluminado de noche. Ese es el mundo que consume las energías, que afecta al cambio climático. Por eso el protocolo de Kioto no hay forma de sacarlo adelante, ¿sí? Porque son ellos mismos los que tienen que autoflagelarse. Entonces, fíjense lo que está pasando en el mundo. Y este mundo es un mundo fragmentado. Es un mundo de los ricos del norte, que está clarísimo. Le sumamos Japón y esta concentración china. Y miren lo que es América Latina. Apenas unas lucecitas y nosotros nos creemos que somos, ¿no? Miren lo que es México DF y lo que es San Pablo. Son países en una ciudad. Y sin embargo, les daría un dato. Yo tengo miedo de estar yéndome demasiado en la hora. Les voy a dar un dato rapidito porque voy a pasar esto para llegar al punto que quiero hacer con ustedes. El edificio ay, ¿cómo se llama? Por Dios. Un edificio de Chicago, no importa, ya me va a salir, consume la energía de una ciudad de la India de 1 millón de habitantes. Y consume la energía de una ciudad de Estados Unidos de 100.000 habitantes. Esta escala comparativa es interesantísima, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que abordar.
No voy a parar en esto después ustedes podrán mirarlo, porque si no, no vamos a llegar. Las ciudades en red, lo que les estoy planteando de lo que pasa acá propiamente en Tijuana, pero además las barreras espaciales, ¿no? Las topografías del miedo. Estamos hablando, y esto, gente, son planos de Nueva York, ¿sí? Estas eran las topografías del miedo. Yo no quiero la política tolerancia cero de Nueva York, pero algunas políticas tenemos que desarrollar. Porque lo que pasa con las políticas tolerancia cero es que lo que hacen es sacar la población, ¿sí? Y poner esos lugares donde vive la población en función de ese mercado inmobiliario global. Sin embargo, estas topografías del miedo, que son estas mismas, que son las de la división en Atlanta de los negros y los blancos, ¿sí? Son la situación de lo que está pasando en estas ciudades nuestras también de América Latina. Esa tensión una permanente tensión entre un desarrollo tremendo y las negaciones de los derechos. Y este muro fronterizo. Este muro fronterizo que realmente es la topografía del miedo, ¿no? Este muro fronterizo que ha costado tantas miles de vidas de mexicanos, de centroamericanos, de latinoamericanos, ¿sí? Y que es una muralla física concreta. Yo me quedé impresionadísima ayer cuando vi ese muro entrando al mar, ¿no? Y como contraste a estas situaciones, a estos muros fronterizos y a esto, están los fraccionamientos, lo que hablábamos recién. Y yo no me voy a parar en esto, pero solo les voy a decir, uy, Dios, qué horror. Nada, pasamos los fraccionamientos, que en la ciudad de Buenos Aires, y les pido que se paren solo en este detalle, acá, miren, ¿sí? Ha crecido 1.5 veces el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Yo me pregunto, en Tijuana, ¿cuántas hectáreas ocupan los fraccionamientos en relación a la ciudad de Tijuana? Ese es un dato muy interesante para ver cómo estamos extendiendo la ciudad. ¿Qué territorios estamos construyendo? ¿Qué extensiones de pobreza y qué extensiones de riqueza hay en esta ciudad? ¿Y cuáles son? Y estos son los territorios, ¿no? Estos son los territorios que tienen que ver con la polarización social, con las violencias, con las desigualdades, que son en vertical y que son en horizontal. ¿Cuáles son los desafíos de América Latina? ¿Sí? Los desafíos de América Latina, y sin hablar de esto no podemos hablar de las mujeres, son las desigualdades. Según el índice de Gini, ¿sí? Se mide, y ustedes lo saben, nosotros somos los campeones de la desigualdad. Pero además de ser los campeones de las desigualdades, tenemos democracias de baja intensidad, según dice Naciones Unidas. Democracias frágiles, institucionalidades frágiles. Conciencia de los derechos débil. Se conocen los derechos, pero no suficientemente. Ni se ejercen debidamente, ¿sí? Ni se actúa debidamente por parte de las instituciones. Y estas instituciones frágiles carecen de transparencia, de legalidad, de credibilidad por parte de la población. Hay una justicia desacreditada. De Sousa Pinto, un jurista brasilero, dice que posiblemente, y hablando particularmente del Cono Sur, son las dictaduras las que han dejado un resabio muy fuerte con respecto a esta credibilidad en la justicia, esta credibilidad en las fuerzas policiales, ¿no es cierto? Y Brosar de Sousa Pinto nos dice de que cumplir la ley parece haberse transformado en algo inimaginable. Y yo creo que le pasa a todas nuestras sociedades latinoamericanas. Y cumplir la ley se transforma en algo inimaginable para cualquier tipo de situación de violencia y de criminalidad, pero también para las mujeres, ¿sí? Porque las mujeres que conocen sus derechos no confían en la justicia, ni confían que ir a denunciar le va a resolver su situación de violencia. A lo mejor temen porque van a ser victimizadas nuevamente después de haber sido victimizadas en sus situaciones de violencia, ¿no es cierto? Y entonces, por un lado está esto, cómo incluimos las voces de las mujeres, porque fíjense que aunque el tema de la seguridad y la inseguridad está en el centro de las agendas de los gobiernos, en el centro de las agendas de la sociedad civil, las marchas multitudinarias en Argentina, en Quito, en México, en todos los países de la región y en el mundo, no se incluye el tema de las mujeres. Nuevamente las políticas son neutras.
Nuevamente pareciera que cuando hablamos de seguridad e inseguridad, estamos hablando de una población neutra, en donde da lo mismo ser hombre o ser mujeres. Y nosotros estamos convencidas de que no es así, y que esa seguridad debe ser entendida como un bien público, y la ciudadanía es una ciudadanía diversa. Es una ciudadanía compuesta por hombres y mujeres, que por lo tanto tenemos distintas percepciones y vivencias sobre esas violencias, ¿no es cierto? Y también es una ciudadanía compuesta por una serie de otras diversidades que la atraviesan, ¿no? Entonces, vamos a ir rápidamente a esto. Las ciudades no son percibidas por las mujeres igual que por los hombres, ¿no es cierto? Los roles de las mujeres implican usos distintos. Las mujeres usan el tiempo y el espacio de una manera muy distinta como la usan los hombres. Todavía, en tanto tengamos el desafío y la deuda social de la división sexual del trabajo. En la medida yo por apurarme me voy a atragantar, ¿eh? En la medida en que los roles de las mujeres y de los hombres sigan, digamos, fijados a esta división sexual del trabajo, que todavía demanda de una serie de políticas para poder transformarla, son las mujeres las que compatibilizan la vida familiar y el trabajo. Cada vez más las mujeres trabajamos, cada vez más ocupamos el mercado laboral, en condiciones distintas, peor pagadas, en situaciones de mayor flexibilidad, en situaciones de mayor carencia de seguridad y servicios sociales, ¿sí? Y a la vez somos las que nos hacemos cargo de la salud de la familia, del cuidado de la familia, de los ancianos, de los niños. Esto da para hablar un largo rato, pero vamos a dejarlo ahí. Hay un espacio público que sigue siendo masculino. Hay una suerte de extrañamiento por parte de las mujeres frente a este temor. Si bien los hombres siguen sufriendo mayor violencia que las mujeres en el espacio público y las mujeres siguen sufriendo mayor violencia en el espacio privado, pareciera que hay un continuum de la violencia. Y este es un término que yo creo que es un concepto potente, el de mirar la continuidad de las violencias sobre los cuerpos de las mujeres. Cuerpos que se transforman en cuerpos políticos, en cuerpos que denuncian, como las mujeres de Juárez, las del campo algodonero. ¿Sí? ¿Cómo caracterizamos y tipificamos esos delitos? ¿Qué impacto generan esos delitos en la vida de las mujeres? En la vida de esas mujeres que trabajan en la maquila. Porque no es lo mismo la vida de las mujeres que vamos de coche, ¿sí? De carro, con vidrios polarizados, y entramos a un lugar con control y custodia, que la vida de esas millones de mujeres de toda América Latina que viven en estas condiciones de precariedad y de extensiones de territorio. Entonces, y con esos trayectos múltiples. Entonces, ese espacio sigue siendo masculino, ese espacio de la barra de la esquina, decimos en mi país, supongo que acá parecido, en donde se aprenden las jerarquías y las violencias desde la infancia, en donde se aprenden la subjetividad del ser hombre y del qué ser mujer, desde esas experiencias del barrio, ¿sí? Y en donde ese espacio es un espacio que se hace un espacio ajeno para las mujeres, un espacio que genera miedos, que genera temores. Sin embargo, las mujeres desarrollan estrategias múltiples. Las mujeres no dejan de trabajar y de salir. ¿Saben qué dejan de hacer las mujeres según las encuestas que hemos realizado? Las mujeres dejan de recrearse. Las mujeres dejan de hacer vida política, porque una vez que salieron a trabajar, una vez que salieron porque llevaron el niño a la escuela o a la guardería, a la crèche, o una vez que fueron al hospital a cuidar de los viejos de la familia, dicen, bueno, no, mejor me quedo. En la opción del uso de ese espacio está siempre priorizada por las tareas asignadas al rol de la reproducción doméstica, familiar y social, más que a sus propios derechos de ciudadanía. Esos son los que se postergan y se posponen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peligroso? Que se puede llegar al abandono del espacio público. Y no hay espacio más peligroso
que el espacio público abandonado, que el espacio público que no es vital. Y entonces estos miedos, estas construcciones históricas del qué es ser mujeres, ¿no es cierto?, pareciera que pueden contribuir, después que hemos atravesado el siglo de los derechos de las mujeres, el siglo de los derechos humanos, pareciera que estos miedos, este abandono del espacio público, podría llegar a contribuir en debilitar la autoestima femenina, en ahondar los sentimientos de inseguridad, a la vez que operan como una suerte de fortalecimiento de dependencias, ¿no es cierto?, de debilitamiento de la ciudadanía, que se retransmiten de manera circular y acumulativa. Y entonces la pregunta es si la violencia es inherente a las ciudades, si es que por vivir en ciudades tenemos que vivir la violencia. Y bueno, hay muchos estudiosos, yo les recomiendo Michelle Mies, Moser, Caroline Moser, Schrader, pero me voy a parar en lo que dice Burge. Y Burge dice que la violencia debe ser analizada como un problema social con expresión urbana. No hace falta que las ciudades, si bien todas las ciudades desde que el mundo es mundo vivieron violencia, desde la ciudad de Damasco, la primera de la humanidad, hay un algo distinto en esta violencia de las ciudades de hoy. Y lo algo distinto que se opera en estas ciudades de hoy es que se la percibe como inevitable. Se la percibe como inhibitoria de la vida urbana. Y este es el tema central. Y este es el tema que tiene un impacto distinto en la construcción de las ciudadanías y que tiene un impacto distinto en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces cambia el cotidiano de las personas. Es un límite a la libertad y estos son los problemas. Voy a ir al final, porque bueno, las restricciones de la ciudadanía, tengo ahí una serie de gráficos, pero vamos a pasar esto. Lo único que quiero decirles es que siempre está el cuerpo de las mujeres, así como fue el cuerpo de los esclavos, como fue el cuerpo de los indígenas. En este ejercicio del poder de unos sobre otros, porque las violencias que sufren las mujeres son expresión de la subordinación a la cual se las quiere ubicar y someter, y es el ejercicio del poder de un sexo sobre el otro. Y es el mismo ejercicio del poder que hemos vivido en otras trayectorias sociales de la humanidad, ¿no es cierto?, en donde siempre hubo mujeres, porque hubo mujeres esclavas, hay mujeres indígenas y hay mujeres en cada uno de los colectivos humanos, ¿no? Entonces, lo importante es esa pérdida del valor de la socialización y del ejercicio de la ciudadanía, del espacio público como la sala, como la calle. ¿Cuáles son los nudos críticos de la violencia? Y vamos a ir cerrando con esto, ¿no? Porque las canadienses han hecho un trabajo extraordinario y yo les recomiendo que las lean a las canadienses, porque ellas dicen que este miedo a circular libremente a cualquier hora restringe la ciudadanía, porque hay una percepción desde las mujeres en particular por el temor. Los hombres sufren más la violencia, pero todos los estudios indican que las mujeres tienen más temor, construyen más temores, ¿no es cierto? Al construir más temores hay esta restricción del uso del espacio. Y fíjense que no es solo un fenómeno nuestro, de los países subdesarrollados. María Naredo, que hace un estudio excelente, cita una investigación que se desarrolla en Londres, en donde dicen que en una encuesta realizada a las mujeres, el 62% de las mujeres no salía sola de noche por temor. O sea, es un fenómeno, vuelvo a insistir, es un fenómeno global. ¿Será resultado de las políticas neoliberales? ¿Resultado de qué será esto? Porque podemos tener una lista de preguntas, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son los nudos críticos? Y los nudos críticos yo los voy a resumir de esta manera. Lo primero es la superficialidad con lo que se trata al tema de la violencia, ¿no? Sorprende que se asigna un valor distinto a las víctimas y a la consideración de las víctimas sea con respecto a quienes perpetran los delitos. Pero lo que más sorprende es que en general se asigna más valor a los bienes que a las vidas humanas. La criminalidad nos preocupa y erigimos muros porque más preocupa al Estado y a la sociedad los bienes que las personas. Este es un primer punto de lo que yo creo y coincido con Briceño León
que es una gran superficialidad en el trato de la violencia, pero también una trivialización de las violencias, ¿no? Y una trivialización porque se habla siempre de amenazas reales y de temores imaginarios. Si bien la violencia se funda en hechos muy concretos, ¿no es cierto?, también se construye sobre un imaginario que se transmite a los actores sociales y que se reinterpreta y que la ciudadanía reinterpreta, ¿sí? Y entonces es una percepción en la cual los medios de comunicación juegan un rol central, absolutamente central, porque los medios de comunicación basados en casos concretos, ¿sí?, en casos reales, tratan la criminalidad y la colocan como si fueran problemas aislados, como si fueran problemas individuales. Cuando se asesina a una mujer se habla de los crímenes pasionales. Recién ahora estamos tipificando de otra manera esto. Recién ahora hemos empezado a hablar y se ha acuñado un término, y ustedes lo tienen incluido en la legislación, que es el feminicidio. Pero esto es reciente y es en algunos países, no en todos. Yo digo, por favor, no nos amen de esa manera, ¿sí? Porque es impresionante que la prensa coloque y trabaje todavía desde esta conceptualización, ¿no? Susan Rutger nos advierte sobre la construcción de un nuevo sujeto en las ciudadanías de América Latina, la víctima en potencia. Se ha creado un nuevo sujeto que es esta potencialidad negativa, ¿sí?, que establece un vínculo con el entorno. Entonces las periferias pobres son una amenaza, porque ahí en esas periferias pobres está esa víctima en potencia y está la posibilidad de ser victimizada. Parece necesario que nos construyamos interrogantes que nos permitan avanzar en visibilizar estas violencias. Porque ¿saben una cosa? Cuando se es joven, negro o indígena, pobre, y se vive en territorios de pobreza, se es inmediatamente sospechoso. Entonces, estos temas, ¿no?, como los temas centrales, ¿no? ¿Cuáles son los temas centrales? Y la primera estigmatización la constituye, y que es un tema central de análisis, y que ninguno de todos los innúmeros estudios que se han hecho en América Latina y en el mundo han podido probar la vinculación, es la vinculación entre la pobreza y la violencia. Los pobres no son violentos. Los pobres luchan incesantemente para romper sus círculos de pobreza. Tienen sueños de estudio, sueños de mejorar sus situaciones, sueños de que el aglomerado urbano les permita dar saltos cualitativos en sus existencias. Hay estudios como los de Viva Río, que es una ONG muy seria, de una trayectoria muy respetada en Brasil, que trabaja con las favelas de Río de Janeiro, que nos dice que solo el 2.5% de la gente, de los millones que viven en las favelas de Río de Janeiro, de jóvenes, hombres y mujeres, particularmente hombres o mayoritariamente hombres, están vinculados a la criminalidad y a la droga. El resto, el otro 98 o 97.5%, son jóvenes que trabajan, que estudian, que quieren hacer de sus vidas algo mejor. Entonces esta es la primera estigmatización sobre la cual hay que trabajar, hay que tener datos. Lo trabaja Carrión, lo trabaja Núñez, lo trabaja Van der Schuller, Luneque, Briceño León, que ya se lo cité. Hay una serie de estudios en la región para dar cuenta de que la pobreza y que esta vinculación entre la violencia urbana y la pobreza es una cuestión nodal, es una cuestión central sobre la cual tenemos que trabajar. Porque si analizáramos el porcentaje de la población que está bajo la línea de pobreza, sería evidente a partir de ello, ¿no? Con el porcentaje, el 47% de pobres debajo de la línea de pobreza en Brasil, nos hablaría de un Brasil que está en una violencia permanente y no se podría vivir. Y no es así. Río de Janeiro es una ciudad sin duda violenta por el tema del tráfico de la droga, de los grandes flagelos, ¿sí? Y que hay que ver quiénes están impulsando, dónde están los nudos de estos grandes flagelos nuestros, las drogas, la criminalidad, el tráfico de personas, el tráfico de armas, que genera estas situaciones de violencias crecientes, esto que parece que no podemos con ello, ¿no? Pero sin embargo
Río de Janeiro es una de las ciudades más vitales del mundo. Es una de las ciudades más bellas del mundo. Es una ciudad a la que todos queremos ir, ¿sí? Y a la cual todos vamos, ¿sí? Entonces hay que ver cómo trabajamos estos estereotipos. Bueno, yo les decía de la juventud, ¿no? Y John Hagedorn dice de que el problema de la violencia y los jóvenes habría que analizarlo, ¿no? Porque habría que ver si el problema de las pandillas delictivas y de los jóvenes vinculados a los cárteles de las drogas responden a un problema social o responden a un problema criminal. Y estas son las preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Como la xenofobia que sufren nuestros migrantes, ¿sí? Como la misoginia, ¿sí? La estigmatización de los jóvenes, de los pobres, el racismo, la misoginia, etc. Hay respuestas, hay muchas respuestas, hay propuestas alternativas, hay formas. Nosotros creemos en este trabajo que hemos desarrollado en América Latina que cuando se promueven la no violencia hacia las mujeres, cuando se cuestiona y se busca deconstruir este concepto de mujeres subordinadas y rol de las mujeres y mujeres que pueden ser sujetos de la violencia, estamos también deconstruyendo un concepto de violencia en el conjunto de la sociedad, ¿sí? Hay un continuum ahí de expresiones que hay que trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar el simbólico, el cultural, las cabezas de la gente? ¿De qué manera podemos hacer? Yo les voy a contar una experiencia, que es esta foto. La calle y la noche también es nuestra. El alcalde de Bogotá. Miren si hubo sociedad más conflictiva, con actores armados, con violencia, que la colombiana, que todavía la sufre los actores armados, ¿sí? Y en donde las mujeres son la mayoría de las desplazadas. La mayoría de las que viven en las grandes ciudades, en Medellín, en Bogotá, desplazada de sus territorios por el conflicto armado. Podríamos equipararlo a las situaciones que vive en algunos lugares México, ¿sí? Y sin embargo, el alcalde de Bogotá, desde una voluntad política clara, desde una concepción democrática, desde un compromiso con los derechos de las mujeres, estableció la Noche de las Mujeres. ¿Saben lo que les dijeron todos los comerciantes? Pero alcalde, usted se volvió loco, vamos a perder un día de trabajo. No vamos a vender igual. Son los hombres los que consumen, los que vienen y se toman y echan sus tragos. Pues fue un éxito tan rotundo. Las mujeres salieron de todos los sectores sociales a la calle. Se tomaron los teatros, los cines, los bares, la calle. Fue tal el nivel de venta que los propios comerciantes pidieron que se estableciera la Noche de las Mujeres como un hábito en la ciudad de Bogotá. ¿Qué hacen políticas y medidas como esta? ¿Saben qué hacen? Cambian la cabeza de la gente. Cambian la cabeza de las propias mujeres, que se dan cuenta que ellas también pueden tomar la calle. Cambian la cabeza de la sociedad. Y tanto la está cambiando que ya hay 9 mujeres que han sido presidentas o que son presidentas en América Latina. Tanto estamos cambiando el simbólico de la sociedad que acaba Brasil, el país de 200 millones casi de habitantes de América Latina, elegir a una mujer, Dilma Rousseff. Mentira que porque Lula la empujó. Lula hubiera empujado a cualquier candidato del PT, hombre o mujer. Dilma Rousseff llega por su capacidad y el pueblo brasileño dice, es hora de que tengamos una mujer presidenta, ¿sí? Entonces cambia las cabezas y este es el gran desafío. ¿Cómo hacemos para cambiar las cabezas, no? Entonces yo les quiero mostrar en síntesis qué es, cómo influenciamos las políticas públicas, cómo se incluyen los temas de seguridad a las mujeres como actoras por sí mismas, con ciudadanas por derecho, cómo empoderamos a las mujeres, cómo hacemos que conozcan sus derechos y se apropien de los mismos. Y hay mucho producido, ¿sí? Muchas campañas en los recuperar las huellas de las mujeres en la ciudad, trabajar en la comunidad. Hay una historiadora feminista catalana, Isabel Segura Soriano, que hace un trabajo con cada barrio, con cada colectivo en la recuperación de la historia de las mujeres. Revalorizar las mujeres en la sociedad, en la participación. No habrá democracia sin las mujeres, señoras y señores.
Y de esto se trata. No van a disminuir la violencia que hay en Tijuana, que hay en México, que tenemos en América Latina, si no incorporamos el concepto de que las mujeres tienen el derecho a vivir una vida sin violencia. Y a las mujeres como actoras clave. El gobierno, la gestión última de Brasil ha incorporado a las mujeres en la favela en el trabajo para disminuir las violencias. Y las mujeres son las más preocupadas. Históricamente, las mujeres por la paz en Colombia, las mujeres por el derecho de sus hijos a estudiar, las madres de Plaza de Mayo en Argentina. Las mujeres somos las más activas y comprometidas trabajadoras por la paz. Tenemos que apoyarnos en las mujeres también. Y en los hombres democráticos, por supuesto. ¿Sí? Pero de esto hay que trabajar, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos con a nivel de gobierno, a nivel de la sociedad civil? Y se puede hacer bibliotecas en las plazas, para los niños, para los mayores, para los... ¿no? Se puede trabajar... Esto es el DF. Esto es el DF. La calle como una sala. ¿Sí? Y Tijuana se merece tener muchas salas en las calles y en las plazas. Y salas no solo en los barrios ricos, en los lugares donde se sacan fotos las que cumplen 15 años, los que se casan. ¿Sí? En todos los barrios. ¿Sí? Y cuanto más gente hay en la calle, cuando más vital es el espacio urbano, menos peligro. Si no generamos una vitalidad urbana, no vamos a poder erradicar el peligro y el temor a salir. Lo de arriba es Barcelona, lo de abajo es Brasilia. ¿Sí? Las bandas de las mujeres en Brasilia en los parques. Y entonces los parques no son peligrosos. Y las mujeres los atraviesan sin miedo. El arte en la calle. Y podemos verlo en las distintas culturas. Lo podemos ver en la cultura árabe, en Marrakech, en Manaus, en Brasilia, en el México DF. El arte en la calle, las bandas de música, el rock de los jóvenes, el reggae, lo que sea, en la calle, para todos, apropiándonos. Y esa va a ser la única manera que vamos a poder construir políticas públicas que articulen a la ciudad como un espacio de acción política, de acción cultural, en donde la tensión está entre sí. Pensamos que como decía Foucault, que los espacios públicos son espacios de control, o como dice Habermas, en una utopía de la modernidad inconclusa, que él mismo lo reconoce, que el espacio público es el espacio de la construcción de la ciudadanía. Acá los dejo y disculpen si me extendí. Un gusto. Muchísimas gracias, Ana, por esta conferencia que me ha parecido sensacional porque, como te contaba, recientemente hemos llevado a cabo un diagnóstico sobre las violencias en 6 ciudades de México, entre ellas Tijuana, y pues todas las cosas que nos has contado las encontramos en las 6 ciudades, claro, con sus especificidades locales, pero pues están ahí todos estos procesos de la fragmentación, la segmentación urbana, las transformaciones en las estructuras de la población y de los hogares, las cuestiones de la cultura de la no legalidad, ¿no? La discriminación hacia los jóvenes y hacia las mujeres, entre otras cosas. Entonces, pues es impresionante, ¿no? Que compartimos los mismos problemas en contextos locales, sociales y culturales distintos. Entonces, bueno, abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Les pido a los que deseen intervenir que por favor se identifiquen y hagan su pregunta o comentario. Elizabeth Mayer. Gracias por la conferencia, fue muy alentadora y me clavo en 2 puntos básicos. Uno, la noción de las homogenizaciones, la dicotomización de la sociedad, porque
Yo recién estoy trabajando, pues. Perdón. Estoy trabajando otro tipo de dicotomización entre lo que yo llamo cosmopolitanismo y parroquialismo. Y me preocupa como estas categorías que estamos encontrando que no tienen matices, ¿no? O sea, que son tan dicotómicos exactamente y que es parte obviamente del producto del neoliberalismo, del producto de este fin de lo que sea, el fin de la modernidad, el fin o el principio de la siguiente era, o no sabemos dónde estamos. Entonces, ese me gustaría como explorar un poco, pero también la violencia hacia las mujeres en la ciudad, sobre todo la violencia más brutal, ¿no? Más brutal que encontramos cuando se ciernen los senos y se cortan la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quisiera explorar también que explorar esto es la noción de como un inconsciente disciplinamiento de las mujeres que les vuelve de nuevo al espacio privado y que tiene que ver con el creciente logro, a mi manera de ver, de una igualdad sustantiva, ¿no? Que el creciente logro de una mayor toma de espacios en la sociedad, y esto a nivel no consciente, pero como casi impulsivo, casi un impulso o un pulso del dominio, te vuelve a los espacios privados. Y que estoy segura que viste el libro de Lo privado, lo público hace años que pusimos juntos con Natalie Lebon. Hicimos una versión ahorita en inglés y no conozco la palabra en español, pero yo en las conclusiones hablo de los backlash. Si alguien me puede ayudar con una palabra en español que... Los retrocesos. Ok, el retroceso será entonces. Pero es como un retroceso reactivo, ¿no? Tiene reacción también del empoderamiento de las mujeres. Y yo creo que la violencia tan brutal que va justo contra el cuerpo, ¿no? O sea, va contra los símbolos de lo femenino. Es una respuesta a esto. Me gustaría tu opinión. ¿Otra pregunta? Sí, adelante. Damos preguntas. Bueno, soy Cirila Quintero, también soy ¿Edad? sí, de aquí del Colegio de la Frontera Norte, pero en Matamoros. Ahorita en este momento una de las ciudades yo creo que más violentas que estamos teniendo en la frontera, como que la violencia también se desplaza de ciudades, o sea, pueden estar en algún momento en un espacio y ir a lo largo de donde se desarrolla, de donde hay problemas muy fuertes. Mi reflexión es sobre 2 puntos. Esta sensación de que no hay solución. Yo sí me gustaría que profundizara sobre todo y el papel que juega la no información, la no fluir, el crear mitos de que no hay salida. Y lo que agudiza, tú hablas de un caso de donde la autoridad asume su papel, pero donde no, las autoridades no asumen su papel. Un gobernador que dice, no podemos hacer nada, nos rebasó la violencia. Es una situación en donde me parece que la sociedad civil podría jugar un papel importante. En muchas ciudades fronterizas, por lo menos de Tamaulipas, que es donde yo vivo, se soluciona saliéndose de la ciudad. Pero yo creo que y esa es mi pregunta, una opción también puede ser recuperar los espacios, no encerrarte en tus lugares, o sea, porque lo que hemos hecho en muchas sociedades es ponernos un toque de queda. A las 8 no sales, pero ¿por qué te tienen que expropiar tus espacios? Entonces, la pregunta sería, ¿es esto, recuperar nuestros espacios, una estrategia? ¿Y qué otros
habría que impulsar para que los que salgamos afuera no nos toque una balacera o una bala perdida. Entonces, ¿cómo complementamos, cómo creamos desde estas redes de volver a recuperar los espacios que tú quieres vivir y que has electo por vivir? Entonces, nada más sería esas reflexiones. Gracias. Muy interesante. Un par de preguntas, comentarios, como se ve muy breve. Olivia Ruiz del Puente. Sí. Tiene que ver, o sea, dos áreas, son dos como espacios conceptuales en que yo estoy trabajando y que mencionaste y me parecen muy críticos, pero también muy complejos. Y es la cuestión de lo doméstico y lo público. O sea, para mí realmente lo separamos en términos conceptuales, pero en la realidad no podemos separarlo. O sea, una sociedad violenta en lo público va a ser una sociedad violenta en términos domésticos. Exactamente. Y viceversa. O sea, esas violencias están entretejidas y ¿cómo las podemos manejar ahora? O sea, reconociendo que sí hay una diferencia en nuestras cabezas, además vivimos la casa, la calle, pero hay una relación. Y lo mismo, digamos, en cuestión de la pobreza y la violencia. Porque la pobreza es una expresión de la violencia, es una violencia histórica estructural. Entonces, sí, los pobres han sido criminalizados, los migrantes indocumentados son criminalizados permanentemente, pero de alguna es muy compleja su situación de pobreza, en términos de que son víctimas, son los sujetos de una pobreza estructural, fuerte, permanente, y luchan permanentemente, ¿no? Pero ¿cuáles son las opciones también que tienen? Y entonces algo que sale de aquí son mis conversaciones cuando hago trabajo de campo en estos días, y es sobre el narco. O sea, cuando no hay trabajo, cuando no hay opción, ¿qué hace esta gente jóvenes, por ejemplo? Los que acaban de tener hijos, los que están hacinados en las casas, hay presión, no hay dinero, o sea, ¿qué opciones hay? Y el narco como una opción que lamentablemente, obviamente, empuja la violencia, seduce, consume, se alimenta de la pobreza. ¿Y cómo podemos empezar a pensar esta situación tan compleja? Y finalmente, algo que a mí me preocupa mucho, y me han criticado mucho cuando lo digo, pero es que en algunos, no sé, ni siquiera sé si son sectores o partes de la población o grupos, pero lo he escuchado a través de los años mucho, y es que para algunos la violencia es una solución. Y es muy preocupante, porque esto tiene implicaciones culturales, sociales, hablando de la cabeza, o sea, de cambiar la cabeza, tiene implicaciones terribles. Entonces, si siguieras... ¿En qué sentido, pues que para sobrevivir en una sociedad violenta, las pocas opciones que tienes es ser más violento o prepararte para ser violento. La preparación para la violencia es una forma de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos salir de este círculo de exposición? Araceli Almaraz, del Departamento de Estudios Sociales. Me llamó la atención y quisiera que a lo mejor abundaras un poquito más por tu propia formación. Hablaste de las políticas de Estado a partir de políticas de neutros, ¿no? De familia, población, donde no hay distinción de grupos, se invisibiliza a las mujeres, a grupos vulnerables, a niños, a ancianos, deberíamos de incluso tocar, y bueno, este amplio grupo de la población vulnerable, no solamente las mujeres. Sin embargo, yo también reflexionaría en el sentido de políticas desterritorializadas, ¿no? Políticas que no toman en consideración justo las características propias de espacios diferentes entre sí, y me refiero específicamente a
la frontera. Recién estamos terminando un libro sobre normatividad y políticas públicas en la frontera norte de México y hacemos un recuento de las políticas en diversos ámbitos a lo largo del siglo XX. Y en este recorrido vamos encontrando que a pesar de que nuestra región fronteriza tiene diversas realidades entre el este, el centro y el oeste, en la perspectiva desde el centro, primero que nada, fue obviar que había región fronteriza. Y cuando se va avanzando en ese reconocimiento de tratar de decir, bueno, queremos un desarrollo económico para la frontera, no solamente se generan políticas enfocadas hacia el económico, sino que se pierde de vista las características territoriales. Entonces, a mí me ha tocado estar en varios puntos de la frontera norte, como a varios de mis colegas, y bueno, tú que ya estuviste en Ciudad Juárez, y efectivamente vemos que son realidades distintas, son territorios distintos, las propias ciudades que están del otro lado del muro también implican interacciones distintas. Entonces, estamos hablando también de políticas desterritorializadas, además de esto que tú ya mencionas, que son políticas neutras donde desaparecen los diferentes grupos. Y insisto, por tu preparación como urbanista también me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Bueno, si no hay más preguntas, no tengo todas las respuestas, ¿no? Eso seguro, pero sí algunos comentarios. Me parece muy interesante todas las preguntas, ¿no? Sí, sí, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Catalina Sala. Catalina. Si te puedes acercar al micrófono. A mí me llamó mucho la atención cuando habló de esta situación urbana, el crecimiento urbano que efectivamente en Tijuana se ha dado, hasta donde yo tengo entendido, se maneja, ¿no?, en desarrollo urbano municipal, que son 10 hectáreas urbanas las que crecen cada día en cuestión de vivienda, maquiladoras, etcétera, etcétera, pero 10 hectáreas, ¿no?, de construcción urbana. Sin embargo, yo me pregunto, porque yo era una niña cuando veía ese tipo de anuncios que empezaban las políticas de población, ¿dónde quedó el control de la natalidad, no? Porque a lo mejor no va a haber manera en que terminemos nunca de construir viviendas. Y si esto tiene que ver precisamente con diferentes religiones, en el sentido de los anticonceptivos, etcétera, etcétera, o casos más graves, como sucedió uno aquí en Baja California, donde debido a una violación, a una jovencita no se le permitió abortar, ¿no? Pero sobre todo, ¿dónde queda esta parte del control de la natalidad, no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a tratar tratando de no aburrirlos y abusar de ustedes, ¿no? Pero la verdad que estos son temas que yo creo que son apasionantes. Me gustaría tanto escuchar a las jóvenes y los jóvenes allá, qué opinan, más que porque no sé si tengo todas las respuestas, pero me gustaría las opiniones, porque creo que es... yo voy a pedir un favor, ¿no se pueden levantar esas cortinas? Porque con ese mar maravilloso... Allá en cabina, Fabián. Habiendo terminado esta cosa, sería bonito que vivamos el afuera también. A ver, voy a tratar de vincular algunas cosas y de responder algunas. Elizabeth, tú has tocado dos cosas muy importantes que son el nudo del debate. Y voy a empezar por tu segunda pregunta, el backlash. ¿Nosotros qué decimos las feministas? Las feministas decimos que hemos avanzado enormemente de la mano del siglo de los derechos, pero fundamentalmente desde la acción de las mujeres en el mundo, reclamando y levantando los derechos. Y bueno, es tan poquito lo que ha pasado, es tan poquito el periodo de tiempo en lo histórico. Fíjense que hace 50 años que votamos. Es algo alucinante pensar que las abuelas de uno no votaban. Es alucinante, ¿no? Es decir, uno dice, y ahora somos presidentas, ¿no? Digo, la curva es una curva impresionante, ¿no? Imparable, que yo creo que habla bien de la humanidad, ¿no? Como a mí me enorgullece el Parlamento de mi país cuando vota el matrimonio homosexual,
me siento orgullosa de ser argentina, porque digo, bueno, vamos avanzando y desalambrando las cabezas, ¿no? Y poniendo esto en términos de derechos. Quizás cuestionaría si es matrimonio, porque me parece un concepto medio arcaico, pero sí diría qué bueno que sería la unión civil que legitima y otorga los derechos, ¿sí? Creo que de esto se trata. Ahora, tú tocas un tema central y son preguntas, son interrogantes. Yo en mi artículo las coloco como interrogantes también, sobre estos retrocesos a los cuales estamos permanentemente como expuestos, ¿no? La sociedad en su conjunto, porque yo creo que no es un tema de mujeres. A ver, nosotras somos las que levantamos nuestros derechos, pero el que las mujeres tengamos derechos plenos es un tema de sociedad, es un tema de la evolución del mundo y de la sociedad, es un tema de hombres y de mujeres, ¿no? Es decir, me parece que tenemos que ampliar esta visión. Es como que el derecho de los trabajadores sea un tema de los trabajadores. A ver, los trabajadores levantan el estandarte, dan la lucha, hacen la huelga, salen a la calle y lo fusilan, pero es un avance de la humanidad, ¿no? Entonces creo que tenemos que siempre estar colocando este tema de los derechos como un tema paraguas, con un tema que hace a los derechos humanos, pero a los derechos específicos, a los derechos sectoriales y al avance de la sociedad, que es lo que queremos. Todos queremos que la sociedad y el mundo sea mejor, ¿no? Y ahora la pregunta es, como tú dices, hay un inconsciente que está buscando disciplinar a estas mujeres que están revoltosamente transgrediendo los roles que la confinaban al reino doméstico. ¿Será eso? Y no lo sé, yo no lo sé. Yo no tengo certeza, ¿sabes? Porque yo lo que creo quizás porque soy un optimista irredente, ¿no? Pero yo creo que las violencias contra las mujeres han existido siempre, durante toda la trayectoria de la humanidad y en todas las culturas. ¿Qué pasaba? Que hasta en la construcción de la modernidad misma, del estado de bienestar de los 50, las mujeres se resbalaban en las bañaderas y se caían por las escaleras. Y las descuartizaban y no las encontraban, digo yo. Yo creo que no hay una novedad en esto. Creo que lo que hay en esto, como lo fundamental, ojo, no quiero decir que sea todo, ¿no? Porque el todo nada no funciona. Los matices, me gustó mucho lo tuyo de los matices, ¿no? Creo que hay que trabajar también con los matices, pero a los fines de extrapolar algo para el análisis y para la propuesta, yo creo personalmente y tiendo a adherir más a la teoría que dice que ahora conocemos más, que lo que pasa es que se denuncia y se conoce más y se acepta menos, lo cual hablaría bien de la humanidad. Por eso digo, ojalá que sea así, ¿no? Quizás hablaría bien de la humanidad, porque fíjense que las mujeres destrozadas, descuartizadas, puestas en bolsas de basura, se da en todo el mundo. Es algo impresionante. Se da en todo el mundo. Pero yo tiendo a creer, como les digo, que se daba siempre. Que se mataba y se asesinaba a las mujeres y no se denunciaba. Que las mujeres ancianas mayores iban a los psiquiátricos internadas por sus propios hijos para tener el derecho a los bienes. Y no se sabía. No había legislación que fuera punitoria de tales conductas. Había pactos masculinos, fundamentalmente, y silenciaban estos sufrimientos y estos dolores. Yo creo que lo que se ha logrado en esta última mitad del siglo XX, y que ojalá no estemos en el XXI peligrando de retroceso, sino que avancemos más sostenidamente, es colocar esto nuevamente, quiero insistir, en el campo del derecho. La legislación. A veces tenemos leyes que no se aplican, pero están. Los gobiernos no les ponen recursos para que se apliquen más masivamente, ¿sí? Para que se capacite a la justicia, a la policía, se haga monitoreo, bla, bla, bla. Sin embargo, están.
y significan, y hay cada vez más, las campañas están. La campaña contra los 16 días, todo lo que significa la instalación del día 25 de noviembre como el Día de la No Violencia en el Mundo. Que el secretario general de Naciones Unidas salga a decir hombres unidos contra la violencia. Que el presidente Lula y todos sus gobernadores, ministros, jefes de gobierno de las ciudades salgan a firmar una página web abierta y una campaña pública, hombres unidos contra la violencia hacia las mujeres. Líderes, hombres que están legitimando el tema. Entonces, me parece que hay una tensión, ¿sí? Sin duda, Elizabeth, que hay algo del backlash. Sin duda que debe haber algo de masculinidades heridas o de un patriarcado herido que es como el animal herido, ¿no? Que salta y dispara como puede y agrede como puede y se transforma en un victimario feroz. Pero creo que esto es lo menos. Creo que es parte de los matices, pero tenemos que interrogarnos. Creo que no es el hábito, ¿sí? Creo que es parte de los matices. Porque ¿sabes qué me preocupa? Y acá voy a cerrar este comentario. A mí me preocupa, y que tiene que ver con de lo privado a lo público, ¿no? Y algo que decía también Olivia, ¿no? Cuando hablaba del espacio privado, el espacio de dominio privado doméstico y el espacio público. Yo creo que este tipo de teorías son peligrosas. Además de muy negativas, yo creo que son peligrosas. Porque entonces, al igual que el temor que se instala en la ciudadanía, por los medios, lo que tú preguntabas y planteabas, lo que hace es instalar el miedo y lo que hace es plantear, bueno, tengamos cuidados. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Y Tamara Pitch, Universidad de Bolonia, se las recomiendo. Ella dice de que en confrontar el temor, confrontar los miedos, se construyen las ciudadanías, ¿no? Porque no queremos sociedades estériles. A ver, ni estamos en una sociedad estéril, ni la queremos, digo yo, ¿sí? La sociedad es esta sociedad. Y los gobiernos de las ciudades y los territorios locales de las ciudades son los territorios de disputa, ¿no? En ese territorio de disputa es donde queremos instalar estos derechos y estas preocupaciones y ver cómo disminuimos estas situaciones que pueden ser los retrocesos, ¿no? El backlash. Yo creo personalmente, me gustó mucho esto que vos me decís que estás trabajando y me gustaría leer algo sobre el cosmopolitismo y el parroquialismo, ¿no? Como estas tensiones nuevamente, que creo que son las mismas tensiones que pueden expresarse en los grandes aglomerados versus los pequeños aglomerados, ¿no? Me pareció muy, muy interesante, estoy muy curiosa de poder leer algo. Y sí, yo creo que hay matices, ¿no es cierto? Que no hay que colocar el tema en dicotomías, en blanco-negro. Lo que sí estoy convencida es que las políticas neoliberales absolutamente tienen que ver con el cambio y la transformación de los territorios urbanos y del cómo se vivencia la vida en lo urbano y en las ciudades. Y un ejemplo es lo que ustedes tienen en Tijuana. A ver, es un ejemplo contundente, ¿no? Hay un urbanista catalán, Francesc Muñoz, que habla de la urbanalización como concepto, ¿no? Que podría ser esta banalizada, ¿no? Lo urbano como banal, las mismas franquicias, las mismas marcas. Y yo les aseguro que en este recorrido mío por América Latina, que la vida me ha regalado el privilegio de conocerla, en todas partes es lo mismo. Yo llego a un aeropuerto y si cierro los ojos o estoy muy cansada, no sé dónde estoy. Son todos iguales. Y les aseguro que los aeropuertos de acá se parecen al de Panamá y se parece al de no sé dónde y son iguales.
están moldeados y los edificios están hechos por los mismos arquitectos. Y entonces el no sé cuántito, el Foster hace edificios en Dubái y en París y en Barcelona y en la Ciudad de México y en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, son todos los íconos y están las mismas marcas. Y vos caminás por Tijuana y está el Starbucks y está el McDonald's y está el Gap y está el no sé qué y el no sé cuánto. ¿Sí? Entonces, hay políticas neoliberales de retiro del Estado, de darle el centro del poder al mercado, que ha demostrado no resolver el problema. Yo creo que ya, en mi país por lo menos, estamos como de vuelta en el recupero de las políticas y del rol centralizador del Estado, lo cual a mí me satisface mucho, ¿no? Que las pensiones sean estatales, porque fíjense, y con esto voy a unir la respuesta a lo que me preguntó la última, la joven esta Catalina, ¿sí? Catalina me preguntaba sobre el control de la natalidad, yo diría que en todas nuestras ciudades y en toda nuestra humanidad, y lo uno a esto del neoliberalismo, de la necesidad de la atención nuevamente, ¿no? Políticas del Estado, mercado, ¿no? No queremos, no tenemos, yo diría, nostalgia de ese Estado corrupto, ineficiente, elefante blanco. No tenemos nostalgia de eso. Yo ese Estado no lo quiero, pero también estoy convencida que estas políticas neoliberales no han demostrado no poder, el derramamiento no es tal. El derramamiento es para algunos sectores de la población, para algunos territorios, ¿no? Y había una pregunta sobre esto de los territorios, pero lo que sí tenemos que ver es los cambios sociodemográficos de la humanidad y de la sociedad latinoamericana. A ver, las mujeres que vivimos ahora, mucho más, y todavía vivimos más que los hombres, pero la población en su conjunto que vive mucho más años, ¿sí? Hay un aumento, una baja un descenso de la mortalidad, y hay un alargamiento de todos los datos, en todo, el INEGI mismo lo plantea para ustedes, para México, ¿no? Las mujeres adultas mayores no están tan felices de vivir tantos años, porque el Estado que está y la sociedad que está bajo el dominio de las políticas neoliberales no le va a garantizar una vejez digna, ni le va a garantizar que tenga atención a su salud, ni le va a garantizar una jubilación con cajas de pensión que están privadas o no sé qué, corporativas, que no están pudiendo sostener su compromiso. Entonces, este es un tema que tiene que ver con los cambios sociodemográficos, que tiene que ver con las políticas y que tiene que ver cómo se dan en el territorio. De igual manera, para responder a tu pregunta, cambios sociodemográficos significativos es la baja de la tasa de fertilidad o la tasa de reproducción en toda la sociedad del mundo. En algunos países, ¿saben cuáles son los campeones de la menor reproducción de la sociedad? ¿Cuáles son? ¿Saben? ¿Cuáles son los que tienen las menores tasas en el mundo? Sí. ¿Quién dijo España? España e Italia. De veras. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Hay que cerrar esto, ¿verdad? ¿No? Estoy alargándome mucho. Pero fíjense qué interesante para ustedes jóvenes que estudian. Noruega, Finlandia, Elizabeth dijo Finlandia rápido. Noruega, Finlandia, Suecia, no podían reponer su propia población con las tasas que habían caído por debajo de la tasa de reproducción de la sociedad. Tenían tasas alrededor del 2. ¿Sí? En la última década fueron tan fuertes las políticas de acción positiva y las políticas públicas a favor de la paternidad compartida, a favor de las licencias compartidas para madre y padre, a favor de los incentivos del Estado y de las empresas, compromiso social de las empresas. La Nokia de Finlandia tiene una política extraordinaria de premiación, de incentivo a quienes tienen más hijos.
¿Saben cuántos años el Estado sueco le guarda el puesto a una mujer si decide quedarse a cuidar a su hijo? ¿O le guarda el puesto al hombre por ley? ¿Están bien sentados? 5 años. Esas políticas son las que han hecho, que cambie la tasa. ¿Y quiénes son los campeones ahora? España e Italia. ¿Saben quiénes van a garantizar la reproducción de España y de Italia? Nosotros, los migrantes latinoamericanos. Está en todos los estudios, miren los datos. Los datos hablan, hay que conocer datos porque son los mejores argumentos para las políticas. Es extraordinario. Y saben que las jóvenes mujeres y los jóvenes hombres no quieren tener niños. No solo las mujeres, los varones no quieren tener niños. Yo tengo un hijo que está en Barcelona, casado, no quieren tener niños. No que la carrera, que el doctorado, ¿sí? En cambio mi hijo que se quedó en Argentina me regaló 3 nietos por suerte. Pero fíjense que es extraordinario porque si España no tiene políticas activas, los jóvenes hombres y las jóvenes mujeres no van a tener niños. Y lo mismo pasa en nuestras grandes ciudades de América Latina. Si ustedes comparan las tasas del DF con las tasas de las ciudades del norte o del sur de este país, sobre todo del sur diría yo, van a ver la diferencia. Mientras seguro, no me acuerdo y no la conozco a la de México, si la conocía me olvidé, cuando seguro que en el DF tienen una tasa de 2.4, 2.3, seguro que en el sur están llegando a 3. O más de 3. Entonces esto se da, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el control de la natalidad. Pero yo creo que tu pregunta se responde desde una deuda social tremenda que tiene la sociedad latinoamericana con las mujeres. Y es el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Las mujeres tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. El DF de este país tiene una política de aborto legal, con todos los cuidados como debe ser, como es la política de aborto legal de Holanda, de Suecia, de muchos estados de Estados Unidos, de España, de Inglaterra, que cuidan la vida de los vivos, ¿sí? Y que sobre todo rompe con la hipocresía social, mi querida joven, porque nosotras las mujeres de la clase media para arriba, habría que preguntarse cómo hacemos el milagro de tener 2 hijos y no más. Porque creo que tenemos una vida sexual tan activa como la de las pobres. ¿Y por qué las pobres tienen tantos hijos? ¿Se explica solo porque los pobres creen que los hijos les van a ayudar? ¿En la teoría de los hijos de Sánchez? ¿Sí? ¿O se explica en las pobrezas de nuevo, en las pobrezas de derechos? Entonces, creo que estos son temas centrales, son nudos centrales que hacen a esto que está pasando, ¿no? en nuestros aglomerados. Bueno, no sé si me he quedado con preguntas, yo sé, las violencias brutales. Sí, yo creo que hay algo tremendo, ¿no? Con esto de las violencias. Y de la información, lo que decía Trini, ¿te llamas? Sí, Cirila. Ah, Cirila, no te entendía, Cirila, tu nombre. Cirila, yo creo que con más represión, con bajar la edad de las penas para los chicos, cada vez vamos a poner presos a los chicos de 11 años en breve, ¿sí? Vamos a llenar las cárceles y no vamos a saber qué hacer con los presos. Vamos a crear nuevas murallas. Yo creo que hay que recuperar los espacios públicos. Que con los toques de queda, como hay en Salvador. Yo voy mucho a Centroamérica. En El Salvador o en Guatemala son ciudades que en cuanto oscurece, la gente desaparece de las calles. Y cuando uno va en un carro y ve a un jovencito parado, porque seguro salió de su trabajo, en una parada de bus, solito, la verdad que le da escalofríos. Y a lo mejor no le pasa nada. Y este es el rol de los medios. Este es el rol de la sociedad.
¿sí? Esto es lo que tenemos. ¿Y cómo hacerlo? No sé. Lo que sí sé es que hay que combinar estrategias, que la violencia es un fenómeno multidimensional, que tiene muchas entradas analíticas, que tiene la migración, que tiene la maquila, que tiene los cuerpos de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos analizarla desde un lugar como si fuera un tema unilineal, con respuestas como unívocas, únicas. No. Entonces hace falta la sociedad civil organizada, hace falta una justicia calificada, hace falta gobernantes comprometidos. El gobernante que dice no puede es el peor de todos, porque es el que instala el no puede en la sociedad. Por eso es que yo digo que creo que estas violencias que vivimos hoy son distintas a las violencias históricas de los aglomerados. Siempre hubo violencia, siempre hubo robo, siempre hubo algún... Pero yo me pregunto, ¿por qué yo en mi ciudad de Tucumán, cuando era jovencita y me atravesaba caminando esa ciudad, de una punta a la otra, iba a la escuela, iba a estudiar a la universidad, salíamos de noche, nos volvíamos tarde, usaba minifalda, me pintaba flores en las piernas porque por suerte hice todo en la edad que debía hacerlo? Fíjense, debo haber tenido un ángel, una ángela de la guardia, pero enorme, porque nunca me pasó nada. ¿Por qué ahora es tan peligroso estar en la calle? ¿Qué ha cambiado? Esta es la pregunta central. ¿Cuáles son las conductas, ¿no?, que han cambiado? Y alguien decía, ya no me acuerdo quién, el tema de los jóvenes, ¿no? ¿Quién decía esto tan interesante, ¿no? El tema de los jóvenes, el tema de los territorios, lo decía Araceli, ¿no? El tema de esto que yo te digo de las políticas neutras es típico de todas las políticas nuestras. Las políticas para la familia ahora son las políticas para los sectores vulnerables, con lo cual pareciera que a las mujeres nos etiquetan como vulnerables. Ya Caroline Moser lo escribió hace no sé cuánto. Hay que distinguir entre causas y naturalezas de la vulnerabilidad. Una cosa es las causas de la vulnerabilidad para hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, quienes fueran, blancos, negros, indígenas, y otra cosa es la naturaleza de la vulnerabilidad. Y cuando las mujeres nos ponen en las políticas vulnerables en el territorio, pareciera que las mujeres somos vulnerables por el hecho de ser mujeres. Y ya hemos demostrado individual y colectivamente que no lo somos. No los aburro más. Hay mucho para hablar, pero me parece que estamos abusando del tiempo. Muchísimas gracias.